Perú, de cuáles podrían ser las razones o aquellos principales motivos que tenemos peruanas y peruanos para celebrar justamente este 28 de julio. Hemos ido hasta la calle, le hemos preguntado al ciudadano de a pie y también tenemos a invitados aquí en nuestros estudios que nos ayudarán a contestar esta pregunta. Hoy nos acompaña en la conducción Julio Pandura, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien, Anabela, muchas gracias por la invitación y estamos acá justamente para conversar de esos temas que no solamente sabemos, no se limita a la gastronomía, al folclore o al turismo, sino también a otros ámbitos, ¿no? Ahora lo descubriremos. Efectivamente, Julio, pero ¿habrá gente que también nos diga que no tiene motivos para celebrar? Quizá, nunca faltan. Así es, entonces para no caer en estos chauvinismos muchas veces, Julio, vamos a esa encuesta. Le preguntamos en la calle a la gente qué motivos tenía para celebrar este 28 de julio y esto fue lo que nos respondieron. A puertas de la fiesta de la patria, nos propusimos conocer cuáles son esas razones o motivos que tenemos los peruanos para celebrar este histórico evento. Ay, no, ¿qué va a decir? Bueno, simplemente por ser peruanos y por haber nacido en una tierra en la cual nos brinda muchas cosas bonitas, ¿no? Empezando por su naturaleza, por su diversidad de climas, por tantas cosas simpáticas que tiene este país y que otros países no lo tienen. Año tras año estamos tratando de mejorar, creo que cada día un poco más, ¿no? Y sí hay motivos para celebrar, de hecho que si somos, ¿cómo se dice? Estamos festejando el cumpleaños de nuestra patria, el lugar donde vivimos, ¿no? Bueno, para festejar este 28 de julio es un día muy importante porque cada año celebramos una vez al año. Bueno, económicamente a mí me ha ido bien, bastante bien, ¿ah? Hay bastante oportunidades en este gobierno. El gobierno te nota bien, sí, bastante bien me ha ido. No creo que es el amor a mi bandera y a mi patria. Creo que otras razones más fuertes que esas no hay, ¿no? Bueno, que todos estemos unidos, ¿no? Que sea más con fraternidad en todo el Perú, que no haya tanta delincuencia. Simplemente por tener la sangre peruana nada más y llevarlo en el corazón, nada más. Y además es un orgullo de ser peruano también y estar contentos porque nos identificamos con la bandera roja y blanco. Gracias. Bueno, y estaban acompañándonos además Lenin Lobatón y Álvaro Teneman, quienes hicieron este recorrido por distintas calles de Lima en particular para conocer todas estas razones que ustedes ya acaban de escuchar. Interesante la respuesta, Julio. Sí, cada uno de ellos está consciente en realidad de lo que va a celebrar para este 28 de julio, que es digamos, una suerte de tradición que año a año se repite y que usualmente se celebraba de repente con una comida familiar o viendo el desfile militar o escuchando el mensaje, pero ahora se han ampliado otras posibilidades, ¿no? Y eso es lo que queremos ver ahora justamente con nuestros invitados. Sí, Julio, los presentamos entonces de inmediato. Hoy nos están acompañando el consultor de Maximice, él es economista, Roberto Helguera, especialista en políticas del Centro de Excelencia en Competitividad y Políticas Públicas de Maximice. Precisamente también hemos traído hoy día a un historiador, como no, nos está acompañando Hugo La Rosa, quien es historiador de la Universidad Mayor de San Marcos. Él trabaja además en el archivo histórico del Colegio Real de la Decana de América. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Buenos días. ¿Les gustaría hacer algún comentario sobre las respuestas dadas por nuestros encuestados? Bueno, Hugo, comenzamos con usted. Sí, lo que veo es que está muy presente en la realidad del momento, ¿no? Hablan del presidente, de lo que va a ser la economía, el taxista habla pues de su realidad, ¿no? Pero creo que hay cosas más que podemos nosotros y que no vemos en la gente de a pie, por decirlo así, ¿no? El policía es patriótico. Claro, el policía, bueno, por su formación militar que tiene, ¿no? Dijo la bandera, ¿no? Mi patria, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas por sentirnos o por celebrar, ¿no? Tenemos un país, tenemos un territorio, ¿no? Y creo que hemos logrado el sueño de la independencia en cierta medida. Somos peruanos. ¿Y en su caso, Roberto? Bueno, yo destacaría de las entrevistas, de la encuesta, ¿no? Mejor dicho, de la encuesta, hay una fortaleza de identidad, ¿no? La identidad, creo que hay más identidad, más orgullo nacional que en años o que en décadas anteriores, y destaco también la importancia del progreso, o sea, las oportunidades y mejoras, progresos
las familias. Pero quería consultarle a Hugo, por ejemplo, como historiador que es, ¿qué tan difícil es diferenciar este sentir patriótico, este orgullo de ser peruano, del llamado chauvinismo, ¿no? Del chauvinismo barato que a veces algunas personas incurren, ¿no? Por ejemplo, uno dice, soy peruano y me siento orgulloso, pero ¿qué cosa es ser peruano en estos momentos justo para las fiestas patrias, ¿no? Ser peruano es tener buenos modales, no botar un papelito en la calle, cruzar en las esquinas, respetar el semáforo, no zamparme en la cola. ¿Cómo diferenciar ese orgullo peruano del chauvinismo? Exacto, ¿no? Es lo que usted menciona son los valores, ¿no? Los valores que nos hacen sentir una comunidad, ¿no? Muchas veces vemos que andamos por la calle y sentimos que cada uno es independiente del otro, no vemos que haya una reciprocidad entre todos, ¿no? No nos importa el que está a nuestro costado, ¿no? Y creo que eso sí es una de las cosas que todavía se siente mucho, que no hemos logrado. Y me parece que, como usted lo dice, el chauvinismo, ¿no? El decir, yo me siento peruano, me orgullece mi historia, pero cuando vemos que destruyen una huaca, una casa que se cae, una casa antigua, o están teniendo nuestro patrimonio, seguimos caminando como si no hubiese pasado nada, exactamente, con una indiferencia. Yo creo que por ahí va el chauvinismo. Y esto es algo que todavía estamos en un proceso, creo, ¿no? Pero se ha avanzado mucho. En los últimos 20 años yo creo que todo esto ha logrado mucho. Le escuchaba, por ejemplo, en una entrevista a este cocinero Toshiro, decía que él había estado en los 20 últimos años o 30 últimos años de vida aquí en el Perú y que había visto el cambio en el Perú por los baños, por el manejo que hacemos de los baños. Algo tan pequeño que a veces obviamos todos los peruanos, pero el uso del baño era algo que a él le demostraba que había un avance en la conciencia del peruano. El uso del baño más de los varones, además. Bueno, no conozco baño de damas, pero es cierto, ¿sí? Interesante, ¿no? Sí, y a propósito de ello, por ejemplo, cuando los extranjeros han venido y han tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos que son de Europa, de Estados Unidos, precisamente ellos han mencionado este punto, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, veamos, que el baño, hay un respeto por la privacidad del otro y no ingresar en un momento, por decirlo de alguna manera, o también encontrarlo en las condiciones de higiene que se requieren, ¿no? Eso es, me imagino que habrá referido este cocinero japonés. Exacto, el uso que le damos y que no lo voy a usar solamente yo, sino viene otra persona que lo va a usar y lo necesita también tener en manera adecuada, ¿no? Es lo que va por todo. Ajá. Y si enfocamos estas grandes razones a nivel ya más bien macro, Roberto Helguera, usted como economista, sobre los motivos que tenemos peruanos y peruanas para celebrar ese 28 de julio, ¿qué podríamos decir hacia grandes rasgos? Yo diría que el Perú en la última década principalmente, ¿no? ha ganado presencia en el mundo, ¿no? O sea, tanto digamos por el crecimiento económico, ¿no? La inversión, los beneficios que ha generado en términos de mejora del empleo, reducción de la pobreza monetaria, digamos, y el posicionamiento del turismo. Creo que hay varios factores que han generado que la gente sienta con mucho más orgullo el ser peruano, ¿no? Digamos, estos son argumentos que el común de la gente lo reconoce. Pero si hablamos de porcentajes, hay cifras o números que nos ayuden a convencernos realmente y que nos digan, oye, sí, eso es cierto, ¿no? Sí, claro. Parte del texto. Bueno, por lo menos, por ejemplo, en lo que es el crecimiento económico, las últimas proyecciones indican de que al cierre de este año 2013 el Perú va a ser el tercer país con mayor crecimiento en América Latina, después de Paraguay de un nivel más bajo, por supuesto, y de Panamá. Estas 5.9, 6% de crecimiento al final del 2013, cuando toda la América Latina y el Caribe va a crecer 3%, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, creo que hay razones para sentirnos contentos, desafiados. Ha habido mejoras en los ingresos también, las cifras así lo indican. La pobreza se ha reducido de casi 45 o 50% de hace 10 años a 25%, 27% en los últimos 2 años. Hay desafíos importantes, por cierto. Las variables sociales también nos indican de que se está mejorando el capital humano. En mortalidad infantil y materna, por ejemplo, hay reducciones bien significativas en el país, desnutrición crónica también. Promedios que indican que gran parte de la población afectada por ciertos
eventos, digamos, de privación de derechos, digamos, se está mejorando, ¿no? Yo creo que por ahí hay el posicionamiento del turismo, el crecimiento de las exportaciones, hay varias razones que están detrás. ¿Y qué factores puede identificar usted, aparte de estos indicadores como el turismo, la gastronomía, el folclore mismo? ¿Qué factores identifica usted que deberíamos potenciar como país para poder celebrarlo, ¿no? como aniversario patrio? Bueno, yo creo que uno de los aspectos que va a requerir reformas de fondo, ¿no?, en lo que queda del año y en los años que vienen, y seguramente así lo van a entender los decisores de política también, es la educación, ¿no? Yo creo que el país ha avanzado en materia de crecimiento, ¿no? Sin embargo, todavía la CEPAL indica de que del total del Producto Bruto Interno del Perú, el 85% es primario todavía, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estamos en una buena posición a nivel internacional, eso no nos garantiza una mejor posición en los siguientes años, porque eso va a depender de cuánto capital humano, cuánta tecnología, cuánta industria, cuánto valor agregado, cuánta educación haya. ¿La crisis económica a nivel mundial, digamos? La propia crisis económica que se está viviendo digamos, un elemento importante es que el Perú va a tener este crecimiento a pesar de la crisis europea, ¿no?, que sabemos que está en niveles bien complicados, con desempleo en Europa en promedio del 15% o 20% de desempleo abierto incluso, ¿no? Pero es la foto de este año, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, ¿usted considera como economista que los ciclos económicos son oscilantes, son cíclicos? Es decir, 20, 30 años podemos tener un crecimiento sostenido y positivo, pero de repente vienen otros 10 años de crecimiento, como ocurrió en los 80, por ejemplo. ¿Es cíclico? ¿Esto ocurre siempre en la historia? ¿Ha demostrado ello? Bueno, los ciclos definitivamente se cumplen los ciclos, pero dentro de los ciclos largos es importante el papel de la tecnología, el papel de la innovación para poder manejar bien los momentos donde puede haber reducción de demanda en el mundo, menos compra de nuestros productos, etcétera. En el caso peruano, efectivamente, estamos en un crecimiento ininterrumpido en los últimos 10, 12 años, ¿no? Pero las tendencias que vienen en las próximas décadas nos obligan a pensar en que tenemos que tener un capital humano más competitivo para que este crecimiento realmente sea duradero, ¿no? Y no sea solo un periodo corto o mediano plazo, ¿no? Y eso tiene que ver con la necesidad de una visión compartida de futuro, ¿no? Yo tengo una hipótesis, y es que creo que somos más orgullosos de ser peruano asociado a que hay un poco más de bienestar, hay un poco más de mejora económica, hay un poco más de ingreso en las familias, pero como bien se ha dicho, los valores, la cultura del respeto, de la solidaridad, del trabajar comúnmente, creo que todavía está pendiente, sí. Bueno, permítanme, vamos a sumar también a esta conversación vía Skype, por cierto, a Milton Vela. Él es comunicador, es community manager, es experto en redes sociales, y qué duda cabe que a través de la tecnología podemos llegar a los lugares más recónditos, pero de manera especial. Podemos también hoy en día, y este 28 de julio, generar corrientes de opinión. Milton, ¿cómo está? Bienvenido aquí al programa también a través de esta señal de Skype. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Milton, ¿qué tenemos para celebrar los peruanos este 28 de julio? ¿Qué reflexión nos haría usted? Yo creo que la celebración, junto a todos los comentarios que ya hemos escuchado, tanto de los entrevistados en la calle como de los invitados con los que comparto ahora esta mañana, junto a la celebración creo que también va un tema por la responsabilidad, ¿no?, de mantener estos motivos para celebrar. Y esto lo recojo de las redes sociales, de todo lo conversado, lo dicho y lo protestado la semana pasada. Y hago la reflexión porque si todo el contexto complicado social y político de la semana pasada se trasladara a estaríamos recibiendo el 28 de julio un contexto bastante complicado, ¿no? Y entonces, muy de acuerdo con los valores patrios que tenemos, con los nuevos motivos de orgullo que tenemos, con el crecimiento económico también, ¿no? Pero yo iría directamente a recordar lo que dijo Michael Porter hace un par de años o 3 años que estuvo en el Perú, ¿no? Si el país
solamente va a vivir del éxito económico que está teniendo, ¿no? Y el desarrollo, el crecimiento, pero eso no va a la par con el tema institucional y político. Este crecimiento está amenazado, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? El tema institucional, el tema político, que verdaderamente es el que tiene parte de responsabilidad de lo que pueda pasar con nuestros indicadores, más allá de los motivos importantes y relevantes que tenemos como peruanos, y que creo que el Perú ha demostrado, el peruano demuestra que al margen de factores externos o inclusive internos, ¿no? En medio de crisis, en medio de inclusive de terrorismos, siempre podemos salir adelante, ¿no? Pero ahora que digamos que estamos mucho mejor, tenemos la responsabilidad de mantener este buen contexto, por lo menos el interno, ya que el externo, como la crisis europea y tal, no tenemos ese control, sigue el interno, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que celebrar, pero a la par tenemos que ser conscientes de qué tenemos que hacer para mantener esta celebración constante. Y esto basta con que entremos en las redes sociales y lo vamos a ver, ¿no? La opinión de la gente, la opinión de los jóvenes, que además son la fuente de este espíritu, ¿no? Pujante, de querer seguir avanzando y creciendo, ¿no? Y son los que van a tener al país en sus manos en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué tal, Milton? Le saluda Julio Panduro, de la Agencia Andina. Julio, ¿cómo estás? Le quería hacer una consulta. ¿Qué tanto ha avanzado en las redes sociales su utilización para impulsar ese sentimiento patriota, ese orgullo peruano? Por ejemplo, yo a veces en el Facebook veo que algunas marcas promocionan sus productos con frases como, por ejemplo, tan peruano como el ceviche, ¿no? ¿Este es un buen indicador o hace falta desarrollar más las redes sociales para ese objetivo? No, a ver, las redes sociales para lo que son campañas comerciales están siendo bastante usadas por las grandes marcas, inclusive las pequeñas, porque eso es un espacio democrático, ¿no? El presupuesto para un manejo de red social, para un manejo, no necesariamente un buen manejo, no es alto verdaderamente, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, las marcas están aprovechando al máximo tanto el canal de la red social, Facebook, Twitter, su sitio web inclusive, tanto el canal como la fecha, ¿no? Como comentas, para ver el tema de la perenidad y cogerse del sentimiento patrio que verdaderamente como recurso de marketing ya está desgastado. Estamos hablando de una tendencia importante que fue cogida por Sapolo y por Wong en el año 2002, ¿no? Son 11 años ya, en el que las marcas que rápidamente advirtieron el tema de la perenidad del consumidor, ¿no? Ese traslado, esa recuperación de valores, ya ahora, para puntos de vista del marketing, el único buen pretexto para vender peruanidad en general para todas las marcas es 28 de julio, ¿no? Es 28 de julio, o sea, ahí sí, claro, pero ya como recurso de marketing verdaderamente ya es un poco limitado porque todos lo dicen, ¿no? Entonces, las redes sociales sí están aprovechadas por las marcas, pero a la par tendríamos que contrastar lo que las marcas dicen, que siempre van a decir cosas buenas, con lo que la gente dice, que también son los consumidores, ¿no? Entonces, y vas a darte cuenta, revisando las redes sociales, los comentarios que hay mucho cuestionamiento también a las marcas que ya te sobrevenden la peruanidad al margen de las fiestas, porque como te digo, es un recurso que ya todos lo han tomado, ¿no? Y son pocas marcas las que hicieron desde el inicio, las que todavía, digamos, por ejemplo, Cristal, pues, ¿no? De toda la vida, ¿no? Cristal, Dento también, que con muchísima anticipación, que pertenece a Sapolio, al grupo de Sapolio, vendió peronidad. Entonces, como te comento, ¿no? La peronidad sí está, las redes sociales lo expresan, pero a la par también ya hay una suerte de equilibrio que la propia comunidad está poniendo en este aspecto, ¿no? Tanto en el tema comercial como en el tema político institucional. Milton, y ya para ir cerrando esta entrevista con usted, aquí le agradecemos, por cierto, ¿cuál es el rol que vienen cumpliendo las redes sociales también para acercarnos a peruanos y peruanas que viven fuera del Perú? Hay muchísima gente que tiene fuera su familia, que el simple hecho de estar lejos de su tierra, y a veces con un simple mensaje, con un simple feliz 28 de julio, parece que estamos ya en el otro lado del mundo. ¿Cuál es ese rol que se espera? ¿Cuál es la expectativa para este 28 de julio? No solamente las redes sociales, pero en general Internet, ¿no? De hecho, hay un acercamiento bastante fuerte. Tengo muchos amigos que están fuera ya hace algunos años y contextualizarse en el país, entrar en contacto con los amigos, es tan simple como entrar a Twitter, a Facebook, y te enteras en tiempo real de todo, y prácticamente, yo que he estado fuera inclusive,
lo único que te falta es tocar el Perú, tocarlo físicamente, ¿no? Y con la familia lo mismo, ¿no? Y esto rompe, es algo interesante, ¿no? Cuando uno está afuera y tienes un acercamiento con el país, no lo quieres perder, tampoco con tu familia, se rompen estas brechas digitales que hay y que pueden ser inclusive generacionales, ¿no? Internet es un espacio que permite y facilita a las personas, a las familias, a las mamás, inclusive a los abuelos, el contacto con quienes tienen lejos, los nietos y tal, y más aún en fechas trascendentales como esta, cuando se te infla el pecho independientemente del país en el que estés y recuerdas mucho al país, ¿no? Entonces, es un gran lazo de unión con la familia y con la gente, ¿no? Cada vez más cercano, y ya te comento, gracias a Twitter, por ejemplo, es como si estuvieras o sea, te enteras de todo en tiempo real y compartes un partido de fútbol de la selección, bueno, no es contextualizado ahora, pero lo compartes también como si estuvieras viéndolo o estuvieras inclusive en el estadio, aunque no estás en el Perú, ¿no? Así es. Bien, Milton, muchas gracias y un feliz 28 hasta cualquier otro momento. Nosotros continuamos aquí en el programa. Estamos en De Interés Público en una transmisión en vivo a través de la Agencia de Noticias Andina, y si ustedes también sienten esa necesidad de comunicarse, de contactarse con nosotros, recurran al Twitter y al Facebook en este momento. Vamos a pasarles también allí nuestra dirección para que puedan emitir también sus opiniones. Estamos con nuestros invitados aquí en la mesa de conducción, Julio, pero hacía falta también la voz de un activista, de alguien que pueda dejarnos sentir también si es que hay o no, digamos, satisfacción por esa lucha de respeto, en fin, a sus propios derechos como ciudadanos, si se cumplen o no para este 28. Claro que sí, ellos además, los activistas, tienen mucha cercanía, ¿no?, con estos movimientos sociales que están reclamando siempre, tienen alguna demanda y que lo canalizan a través de sus plataformas e incluso los medios de comunicación. Sería interesante escuchar ahora. Sí, por cierto, fuimos entonces a través de Rocío Ramos, videoreportera de nuestra agencia, en busca de Mónica Carrillo. Ella es presidenta del UNDU, es un movimiento de raíces africanas aquí en nuestro país, con quien vamos a tener que prestarle muchísima atención para saber si es que ella siente o no siente que hay un verdadero respeto también a estas razas, ¿verdad? Porque siempre insistimos en tener que calificarnos de manera despectiva. Sobre todo, además, porque siempre se ha hablado que el Perú es un conjunto de etnias, ¿no? Un conjunto de gente que no está homogeneizada. Y hay que tener mucho cuidado también al momento de abordar a esta clase de grupos humanos para evitar suspicacias o incluso algunas sensibilidades que puedan herirse justo en una fecha tan significativa como el 28 de julio. Claro, y hacer patria pues podría también comenzarse por allí, por ese respeto de nuestras razas, de nuestras ideas, de nuestros orígenes. En fin, bueno, vamos a regresar con Mónica en algunos instantes, pero respecto a eso, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado, cree usted como historiador? En respecto a lo que es el racismo en el Perú, yo creo que sí se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho porque no hay nada más democrático, por ejemplo, que la educación, ¿no? Hoy día tenemos una educación que es abierta para todos. Y precisamente, como decía nuestro amigo economista, habían dos fines, ¿no? El sentir la economía, el sentir que estamos bien, nos hace sentir pues un bienestar, ¿no? De cada persona. Y luego la educación, y esos fueron los fines del inicio de la República. Si nos remontamos al siglo XIX, tenemos un lema que lo hemos olvidado, ¿no? Firme y feliz por la unión. Ese fue el lema de la República, así nacimos, ¿no? Como República y como un Estado nuevo. Perdón, ¿y eso dónde lo enseñan? Eso no se enseña en las escuelas, es lamentable que no se diga eso, ¿no? Ese es nuestro lema nacional. Y otro más, el bienestar, o sea, cuando se crean las primeras constituciones, ¿cuál es el fin supremo de esta naciente república? La felicidad de todos, como en los Estados Unidos, igual, si uno lee la Constitución de los Estados Unidos, su primera es lograr la felicidad de todos, ¿no? Y eso también está presente desde la República, desde el inicio de la República, cosas que parecen muy nuevas, ¿no? Pero y se hablaba, por ejemplo, también de si fue o no mala la independencia, ¿no? Vayamos por ese lado también. Y yo creo que sí fue buena. Y yo le invito a desarrollar más esta idea, pero en algunos instantes nos dicen que ya está lista Mónica Carrillo. A ver qué nos dice. Veamos.
Así que se hace esperar Mónica Carrillo. Vamos adelantando con esa idea. Sí, para la idea, ¿te parece si redondeamos lo que nos iba a decir Julio, nuestro historiador aquí invitado? Claro, por ejemplo, la educación, ¿no? Fue parte del proyecto, y se democratizaron, se hicieron escuelas, la educación nivel primario, desde un inicio, ¿no? Desde la llegada de San Martín con Monteagudo se crea una biblioteca nacional, y ese es el gran problema, el debate republicano. Recuerden que hubo un debate, o monarquía o república, ¿no? ¿Cuál es lo que necesitábamos? La monarquía iba en el aspecto de que no todos estaban ilustrados, decían, ¿no? No todos teníamos la ilustración, entonces iba a ser crear un nuevo gobernante de repente tiránico o alejado de las poblaciones, o alejado es decir, centralizado y alejado de las regiones. Y los republicanos decían, no, esto debe ser porque no creamos un rey y a la vez difundimos que todos tengan la capacidad de elegir. Y este debate se mantuvo durante el siglo XIX, ¿no? La educación, cómo crear ciudadanos que elijan gobernantes de manera adecuada, ¿no? Y fíjense, y el debate sigue tan presente hoy día, ¿no? Entonces, eso fue uno de los grandes progresos. Que estar siempre presente, ¿no? Y yo creo que sí. Además, el punto principal de esto, ¿no? De que estábamos hablando de la educación y la economía, yo creo que nos lleva el desarrollo económico, el bienestar, nos debería llevar, como las cifras que nos daba nuestro amigo economista, era en sentido de que esto debe lograrse, por ejemplo, la práctica. Este país necesita mucha infraestructura, necesitamos mucho trabajo, y creo que la ingeniería es una de las ramas que deberíamos desarrollar como parte de la educación. Escuchaba unos entrevistas a españoles, decía que el error que habían cometido los españoles era a no educar más ingenieros de lo que debían, y en esos 20 o 30 años de boom económico que tuvieron ellos, ahora que ya no lo tienen, no tienen la gente capacitada, ¿no? Para ello. Entonces, ellos decían, el objetivo de cada familia peruana debería ser lograr cada familia un ingeniero de diferentes ramas, ¿no? Porque es lo que necesitamos. Hugo La Rosa, historiador de San Marcos, quien viene acompañándonos también aquí en la mesa de conducción, al igual que Roberto, Julio, en fin, estamos a la expectativa de verte ya. Mónica Carrillo, adelante. Bueno, creo que para el 28 de julio es importante recuperar la historia de pueblos como el afroperuano, que han sido fundamentales para la independencia. O sea, hay que recordar que el 28 de julio es el día donde se celebra la independencia nacional. Pero lo que no se recuerda, y lo que el Estado debería de hacer, es los líderes y las lideresas afroperuanas que fueron fundamentales para este día. Por ejemplo, Micaela Bastidas, ¿no? Compañera de Túpac Amaru, ella era una mujer que se supo que era afrodescendiente y eso no está recuperado. Catalina Buendía de Pecho, que se sacrificó y se inmoló comiendo su propia comida envenenada en la guerra con Chile. ¿Por qué? Porque precisamente era una manera, en ese contexto, que ella creía que tenía para aportar en este proceso. También tenemos al batallón Numancia, que era un batallón compuesto por afrodescendientes que venían de Venezuela, de Uruguay, de Colombia, y que lucharon conjuntamente con los ejércitos libertadores. Esa es la historia no conocida, la historia negada, y creo que es una responsabilidad del Estado que visibilice, que muestre esto, y que haya algún componente afro también en todas estas celebraciones que son muy importantes que se den. Creo que antes había una cultura más asociada al civismo, a la educación cívica, y que se relacionaba más con enseñarte no solamente en amar los símbolos patrios, sino cuáles eran las normas de comportamiento que tenías que tener en la calle, de saludo, de decir buenos días, ¿no? Yo sí siento que hay muchas de esas cosas que antes eran muy importantes, o que eran muy inculcadas por nuestras familias en nuestras casas, y que ahora ya no necesariamente se da, ¿no? Y no me refiero a cosas que tengan que ver con el chauvinismo o con adorar símbolos con los cuales no tenemos una conexión. Yo me refiero a valores cívicos, normas de convivencia, de relacionamiento, que creo que serían importantes seguir fortaleciendo. Yo creo que uno de los problemas más importantes en el Perú es el endoracismo, ese racismo interno, esa idea que uno puede tener de no
querer ni aceptarse a uno mismo y por ende odiar a los demás. Y eso se expresa, por ejemplo, a través del insulto racista, de la injuria racista. Es muy común que aquí en el Perú alguien de cualquier origen, sea andino, sea amazónico, sea afro, te digan chuncho, te digan llama, te digan negro cuando estás caminando por la calle, sin ningún tipo de respeto, y que eso tampoco sea criticado por el entorno que escuche ese insulto. Es más bien celebrado, y si una persona se queja o se defiende, lo que hacen es más bien criticarte. Yo creo que ese es uno de los aspectos que hay que fortalecer dentro de la identidad nacional. Como dicen por ahí, ¿no? Todo el mundo tiene de Inga, todo el mundo tiene de Mandinga. En este 28 de julio podemos recordar que la posibilidad que tenemos de una vida en desarrollo, de un país con mayores perspectivas hacia el futuro, es porque todos y cada uno de nosotros hemos aportado desde nuestra historia. Quizá yo no soy consciente aún porque soy joven, porque soy adolescente, pero si yo veo la historia de trabajo de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, voy a poder encontrar una historia rica en esfuerzo y en contribución. Una contribución puede ser desde el ser madre de familia y ama de casa y aportar para que mis hijos crezcan con valores. Otra contribución puede ser trabajando como cocinera, trabajando como electricista, trabajando como profesor, ¿no? Ese es el Perú diverso que tenemos que reconocer, no valorar o desvalorar a algo o a alguien en función de que no sea como nosotros, sino más bien tratar de reconocer que en esa diferencia puede estar y está la riqueza de lo que somos ahora. Muchas gracias, Mónica. Y Mónica Carrillo, como activista, no es que recién nos está abriendo los ojos, ella nos ha relatado el día a día, Julio, ¿verdad? Así es, y justamente eso es lo que quería preguntarle a Hugo, basado en su experiencia como historiador. ¿Qué tan cierto puede ser ello de que el peruano ahora está más orgulloso de serlo, de demostrarlo ante una comunidad latinoamericana y mundial cada vez más integrada? Por ejemplo, en décadas anteriores se decía que el peruano era muy introvertido, era muy tímido, era muy conservador, pero ahora está casi llegando pues a ser tan alegre como el brasileño o el caribeño. Sí, yo creo que eso puede haber sido en décadas pasadas, sí es cierto, eso lo he escuchado también en algunos intelectuales. Pero la juventud ahora, jóvenes de 20 o 30 años, yo creo que no se sienten diferentes de un europeo, de un norteamericano, manejan muy bien el idioma inglés, que es muy básico, o es básico, ahora es parte esencial de la educación. Entonces, yo creo que en esta juventud no hay mayores diferencias, ¿no? Vemos que salen muchos por su esfuerzo propio, eso es cierto, ¿no? También ahí hay una falta de presencia del Estado, ¿no? En estos jóvenes, pero lo vemos día a día, ¿no? Y hablaba en su momento de las redes sociales y todo eso hace que se integre el peruano y haya cambiado algunas costumbres. Pero, por ejemplo, lo que decía Mónica en respecto a los valores, ¿no? Estos valores que yo creo que vienen de la familia, ¿no? Esto del saludo diario, el respeto al ingresar, el pedir permiso para algunas cosas, ¿no? Que son cosas que parecen pues del pasado, ¿no? Cuando alguien califica a otro por su raza. Y eso es lo más grave, ¿no? El peor insulto que puede tener uno en la calle a veces es, ¿no? Que le digan cholo, negro, ¿no? Indio, ¿no? O sea, cuando todos somos pues, como dijo Mónica, ¿no? Venimos una mezcla, y eso es lo que entonces están ricos, ¿no? El peruano no es como el argentino, no es como el chileno, ¿no? Que sus mezclas raciales son pues menores, ¿no? Nosotros tenemos pues amazónicos, andinos, costeños, tenemos de españoles, tenemos de chinos, tenemos de japoneses. Hay una mezcla de mixturas y eso hace tan rico a nuestra cultura. Entonces también no somos lo suficientemente independientes. O sea, este 28 de julio, ¿de qué independencia estamos hablando cuando decimos y celebramos la independencia del Perú, cuando ni siquiera entre nosotros podemos sacarnos de esa esclavitud despectiva, en fin, de tratarnos, no lo sé? Exacto, ¿no? A veces se habla de la dependencia económica, de la dependencia cultural, que viene sobre todo del norte, pero claro, en las escuelas se debería trabajar más eso, ¿no? Eso, precisamente es eso, ¿no? Ese tipo de identidad, que no tiene que ver solamente con que cantar el himno nacional porque me lo aprendo de memoria, sino sentir muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que Vargas Llosa decía en una ceremonia que se le hizo en la Universidad de San Marcos, decía que el pasado era un valor, ¿no? Un valor que debería ser rescatado. Muchas veces pensamos que el pasado pues está solamente para ser visto de una manera pues superficial, ¿no? Pero esto era muy importante, ¿no? Entonces,
el recordar a estas personas más allá de los problemas que hayan tenido. Por ejemplo, tenemos muchos próceres, el mismo San Martín, Bolívar, ¿no? La llegada de extranjeros, recordarlos de una manera distinta, ¿no? No como simples extranjeros o como, en este caso, como héroes que los podemos venerar como si fueran santos, ¿no? Sino como una enseñanza de cada uno de ellos, ¿no? Son gente que sacrificó mucho, hay que ponernos en el contexto de estas personas, ¿no? Sacrificar familias, sacrificar hijos, sacrificar las diferentes guerras o cambios sociales o políticos. Entonces, esos valores yo creo que deberían ser mostrados a los jóvenes, ¿no? O sea, las cosas no nacen o no se dan tan fácil, ¿no? como parecieran serlo. Y ya desde el punto de vista económico, Roberto, ¿cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando esta celebración de los peruanos por fiestas patrias? Acá ha habido algunos indicadores básicos, muy reveladores, que demuestren ese cambio. Respecto a sentirse más orgullosos. Por ejemplo, si anteriormente las familias salían en conjunto, digamos, a un paseo, no sé, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Qué indican? Bueno, claro, la información indica de que hay un incremento en las familias en todo lo que tiene que ver con el gasto familiar, el consumo, el consumo de bienes, de servicios fuera de los alimentos, por ejemplo. Y esto se explica porque, bueno, hay un poco más de ingreso en las familias. El ingreso económico en las familias se ha incrementado de manera sostenida, con diferentes tasas, pero sostenida en los últimos años, ¿no? Sí, evidentemente hay un mayor consumo de las familias, más aún en fiestas como estas, ¿no? No necesariamente el mayor consumo es responsable también, porque sabemos luego los problemas que hay en las familias en términos de que muchas veces ingresos temporales son utilizados de manera desordenada, ¿no? Yo quería un poco vincular lo que he estado escuchando, me parece muy relevante, ¿no? Quisiera brevemente hablar sobre el tema de la discriminación, pero de la discriminación explicada desde las brechas, claro, ¿no? O sea, creo que a 8 años del bicentenario del Perú, ¿no? Creo que hay todavía desafíos pendientes bien importantes, ¿no? Las poblaciones quechuas, las comunidades indígenas y las poblaciones afroperuanas también, realmente hay mucho rezago en el desarrollo de estas poblaciones respecto al promedio nacional. O sea, si bien hay un bienestar que se puede medir por el crecimiento económico, por el crecimiento de los ingresos, por el consumo, por ejemplo, por el bienestar que uno puede notar, ese bienestar no es igualitario. O sea, hay poblaciones que realmente todavía están con una serie de privaciones. Roberto, permítame interrumpirlo. Usted está hablando de grupos sociales importantes, pero que están mayormente ubicados en el interior del país. ¿No es que acaso se ha aumentado el presupuesto más hacia los gobiernos regionales, hacia las principales autoridades que tienen que tomar decisiones más cercanas a esta población? Cierto, en el caso de las poblaciones de zonas rurales, efectivamente, sí, se vinculan más a los territorios interiores del país. Los gobiernos regionales y locales han visto incrementados sus presupuestos en los últimos 5, 6 años principalmente, hasta en 300, 400% en promedio. Claro, hay zonas que más que otras, ¿no? Las zonas que tienen minería son las que tienen más recursos, pero no necesariamente estos mayores recursos se han traducido en proyectos que tengan eficacia para la mejora de las condiciones de vida, ¿no? Los indicadores económicos y sociales, digamos, de las poblaciones rurales, andinas y las poblaciones amazónicas, si bien han mejorado muy poco, ¿no? Todavía tenemos 50% de la población rural en pobreza, ¿no? Y si bien a nivel nacional 2 de cada 10 niños menores de 5 años son desnutridos crónicos, en una comunidad amazónica 6 de cada 10 son desnutridos crónicos. O sea, no ha habido cambios sustanciales ahí. Entonces, el desafío interno en el interior del país tiene que ver con cómo realmente las autoridades gubernamentales subnacionales tienen una mejor calidad en su gestión, de tal manera de que puedan no solamente ejecutar de mejor manera los presupuestos, sino en proyectos realmente estratégicos. Hay más de un caso de proyectos, digamos, el monumento a tal, el monumento al lagarto, el monumento al sombrero,
cuando hay zonas que las poblaciones no tienen agua, desagüe, electricidad, condiciones básicas. Claro. Ahora, es cierto de que falta mucho por avanzar para acabar con la pobreza en el país, sobre todo en aquellas zonas que son alejadas, donde no hay infraestructura y es lo que se necesita. Pero a comparación de otros países que también están en esa lucha, el Perú, ¿cómo se encuentra? ¿Va a una velocidad mayor, una velocidad promedio? En algunos indicadores el Perú ha avanzado a mayor velocidad que el resto. Dos casos concretos, por ejemplo, hace 10 años el Perú tenía más o menos un nivel de mortalidad infantil y materna que era más o menos 50% por encima del promedio de la región, de América Latina y el Caribe. En el 2011, tanto la mortalidad infantil como la mortalidad materna se han reducido, más o menos estamos a 40% menos del nivel de América Latina. O sea, quiere decir que se ha mejorado bastante, pero todavía con bastante desigualdad. En las zonas rurales, evidentemente, uno de los principales avances que ha habido ha sido la reducción de los indicadores, la mejora de los indicadores de salud materna e infantil. Y solamente ahí diría de que el Perú es uno de los países que antes del 2015 ha logrado varios de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, pero todavía los objetivos del milenio pues dan una perspectiva global, ¿no? O sea, la brecha en el Perú se ha reducido, pero sigue siendo todavía grande y debe ser foco de atención de los gobiernos que tienen más presupuestos que antes, producto del crecimiento económico justamente, ¿no? El Perú, por ejemplo, digamos, el gasto público peruano en salud y educación sigue siendo más o menos la mitad de lo que se gasta a nivel de la región. O sea, mientras que países como Chile, México, tienen 5% de su producto en la educación o en la salud, el Perú está en 2,5% todavía. Pero hay muchos más recursos que antes que no se utilizan adecuadamente también. Usted mencionaba algo importante, ¿no? Por ejemplo, que también tiene que tener su labor, su trabajo, los gobiernos regionales como producto del proceso de descentralización. Los gobiernos regionales ahora tienen esos recursos, pero falta quizá afinar un poco sus facultades para poder distribuirlo, administrarlo mejor. Sí, tienen funciones, hay competencias, están establecidas, hay funciones. Yo creo que el desafío principal está en la gestión, ¿no? ¿Capacitarlos más? ¿Mejor? Sí, yo creo que hay capacitarlos, pero no solamente eso, sino que haya un acompañamiento, porque yo creo que el gobierno central debe saber aplicar este principio de la subsidiariedad de la descentralización. Vale decir que el gobierno nacional realmente asiste técnicamente al gobierno regional en lo que el gobierno regional no puede hacer, ¿no? En muchos casos lo que la descentralización ha significado es transferir funciones administrativas, pero no acompañar el desarrollo de esas capacidades, porque no necesariamente, por ejemplo, en materia de educación o en materia de sectores productivos, agricultura, por ejemplo, lo que antes hacía el gobierno nacional con una estructura, con un proceso, no lo va a hacer ahora el gobierno regional con el mismo proceso, porque tiene que hacerlo mejor. No hay una asistencia técnica en materia de gestión por resultados y apoyando procesos. Ha sido, creo, más una transferencia administrativa, y es por eso que los gobiernos regionales no están dándole valor a la gestión sectorial, y eso se traduce pues en proyectos poco eficaces y también en poco gasto, digamos. Hoy, por ejemplo, los gobiernos regionales, el día de ayer que he revisado, del total de su inversión presupuestada para el año, en promedio todos los gobiernos regionales tienen una ejecución del 30%, 32% más o menos. Buena tarea la que les espera, y tendrían ya que ponerse manos a la obra. Sí, vamos a continuar conversando ya en una parte final con ustedes. Permítanos, fuimos nuevamente hasta la calle. Lenin Lobatón siguió preguntando qué tenemos peruanos y peruanas para celebrar este 28 de julio. Veamos lo que nos dicen. El motivo sería que todos los peruanos debemos estar unidos por la patria. Esa es la unidad, es lo más esencial, porque el Perú es uno solo. Los peruanos somos uno solo y debemos, para ese día que es muy trascendental en la historia del Perú, es importante para todos nosotros. Motivos como peruanos hay muchos, ¿no? Me parece de que nosotros los peruanos tenemos que sentir orgullo de que somos peruanos y celebramos el 28 de julio como debe de ser. Muchos motivos de los cuales podemos sentirnos orgullosos de nuestra patria prácticamente, ¿no? Que creo que cada persona debe sentirse orgullosa de pertenecer a un país tan lindo como este, ¿no? Ningún motivo, porque francamente nosotros no recibimos ninguna gratificación y
ni nada por el estilo, al contrario, somos los que servimos al público. Si nosotros no saliéramos a trabajar, imagínate cómo fuera la ciudad, ¿no? No hubiera movilidad ni cómo transportarse. La gente que de repente sí puede, tiene las posibilidades de salir a divertirse y todo eso, ¿no? Allá celebramos porque fuimos independizados y nos sentimos orgullosos de ser libres por la independencia de 28 de julio, pero más que todo también por lo que seguimos algo, un aguinaldito también por 28, podemos salir a pasear con la familia, pero más que todo es por lo que somos independientes. Pues prácticamente hemos perdido el peruanismo, ¿no? Vemos todo lo que es el extranjero y nada de nuestro, nada de nosotros. Y tenemos que tener las raíces siempre, ¿no? Lo que somos. Toda la historia, pues, ¿no? Toda la historia que nosotros nos inculcan desde pequeños. El sentirnos orgullosos porque el Perú está sobresaliendo mundialmente, no solo en la gastronomía, en otros temas también, ¿no? Bueno, y esta es la verdadera voz, la de la gente de a pie. Más de uno pertenece obviamente a la clase media y nos hablan que, por ejemplo, este 28 de julio no podrían celebrar como otros que sí tienen beneficios cuando están en planillas. En fin, ¿a qué reflexión nos puede llevar también, no solo esa, sino a las otras voces que hemos escuchado? Claro, marca mucho, ¿no? El sentir, ¿no? El poder adquisitivo que tiene, ¿no? La gente, el gasto, el tener una familia de manera cómoda, ¿no? Lo decían muchos padres de familia que hemos visto ahí, han salido. Es cierto, ¿no? Todo esto va a condicionar, pero yo creo que la Semana Patria o nuestras fiestas patrias también ha caído en este juego de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa, pues nadie se acuerda de que se debe la Semana Santa, ¿no? Y es más planeamiento de viajes, salidas, campamentos. Igual, ¿no? Vemos el 28 de julio como, no como un recuerdo de la patria, sino como un escape para salir. Que no me parece malo, porque en realidad fomenta el turismo interno, ¿no? Vemos que los organismos del Estado lo están fomentando y yo creo que eso también contribuye al conocimiento del país, ¿no? Que muchos limeños puedan salir, conocer regiones, salir. Eso nos va a hacer sentir mejores o más orgullosos de nuestro país, ¿no? Pero se descuida esa parte, ¿no? Esa parte, porque vemos a los niños solamente desfilando, saliendo, haciendo cosas relacionadas con, que podríamos llamar símbolos que a veces pero ellos no está mal, ¿verdad? No. ¿Qué más esperaría usted como historiador? Usted que ha revisado además todos los pasajes de nuestra vida en el Perú. A ver. El Perú, bueno, desde el nacimiento de nuestra república hasta hoy tenemos pues periodos de mucho crecimiento, ¿no? Desde la época del guano fue un crecimiento, como lo dice Basadre, ¿no? Un crecimiento falaz, ¿no? O sea, creció, pero no se invirtió en mayores cosas. La guerra con Chile nos cayó de manera pues que casi destruyó nuestro país, ¿no? Como Estado. Inclusive se hablaba de la desaparición del Perú, ¿no? Durante la guerra del Pacífico y la ocupación chilena. La recuperación durante el siglo XX es rapidísima, ¿no? Es exitosa. Después de la guerra del Pacífico asombraba mucho, inclusive los mismos chilenos, que en menos de 20 años se había recuperado un país que ellos habían dejado prácticamente destruido, ¿no? Entonces, esas recuperaciones, estos ciclos, estos vaivenes son muy repetitivos. Y yo creo que eso ha hecho el sentimiento de sentir que la República no funciona todavía, ¿no? No ha funcionado para nosotros. Nos sentimos, no nos sentimos parte de esa República muchas veces, ¿no? Hace que nuestras esperanzas estén fijadas de repente en otros países, ¿no? Como lo hubo esa migración que tuvimos hace décadas atrás, ¿no? De que nuestros compatriotas tenían que salir del país porque no encontraban una viabilidad dentro de su propia patria, ¿no? Sí, Roberto, yo quería abordar con usted más bien cómo superar todas estas deficiencias que aún tenemos para poder llegar a crecer más y sentirnos tan orgullosos como ahora lo estamos. Por ejemplo, se requiere de algo de presupuesto mayor para educación. Tenemos, digamos, las reservas necesarias para poder iniciar una reforma educativa a fondo para lograr, digamos, alcanzar niveles de superación como lo lograron las naciones del sudeste asiático, que de ser países muy pobres ahora se han convertido en potencias comerciales y tecnológicas. ¿Tenemos los recursos para ello? No, en el momento no. Esos países lo que han demostrado precisamente es cómo el énfasis
en políticas económicas coherentes, posibilitaron crecimientos espectaculares que financiaron políticas sociales eficaces y políticas sociales universales innovadoras, como el caso de la educación, el caso de los países del sudeste asiático y el caso actual de India, China y otros países, digamos, del primer mundo en este caso, también expresan eso. O sea, en el caso peruano el crecimiento sí está posibilitando un incremento del gasto público, del gasto social, de la inversión. Hay más recursos para educación, para salud, para programas sociales, pero todavía eso no es suficiente para dar el salto. Por eso es que el desafío, digamos, de corto plazo del Perú es encontrar las rutas para seguir creciendo de manera sostenida y manejar de mejor manera el financiamiento de ese crecimiento en políticas sociales mucho más efectivas y apostando por temas que convoquen realmente, ¿no? O sea, yo creo que se va a poder tener mucho más orgullo y celebrar el 28 de julio en los próximos años y ojalá en el bicentenario, mostrando realmente un proceso de inflexión, un cambio de tendencia en materia educativa, en materia de investigación, de ciencia, de tecnología, que es lo que finalmente sustenta un crecimiento en décadas, digamos, ¿no? Hoy seguimos dependiendo de la dinámica del precio de las materias primas, que nos ha sido favorable, pero que no necesariamente lo va a hacer en 20 años, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para eso y como bien dijo el amigo historiador al inicio, falta un lema, digamos. Yo creo que hay que posicionar un lema que sea idea común de todos, no solo de los gobernantes, sino de cada uno de nosotros, de cuáles son los temas que deben convocarnos en las próximas décadas para que el Perú realmente sea más grande de lo que es ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dado. Y yo creo que también, Julio, ya para cerrar el programa, nos hace falta creer, ¿verdad? Creer en nosotros mismos, en nuestra gente. Yo no sé si nuestros líderes políticos en algunos sectores. Creer y sobre todo recuperar la confianza en nosotros mismos y en estos líderes que en algunas oportunidades nos dan pequeñas decepciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también por seguirnos. Estén pendientes, el próximo 28 de julio, este domingo, estaremos también en una transmisión especial analizando el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala. Que tengan buenas tardes ya, buenos días, ¿todavía estamos? Buenos días. Sí, buenos días todavía. Hasta una próxima. Gracias.